¿Y en qué está realizando la investigación? Que supongo es requisito, ¿no? Para terminarlo. Totalmente, es un requisito. Pues mira, estoy haciendo una investigación que tiene que ver con mi origen. Yo no me concibo ser yo no me concibo ser yo sin mi trayecto en la Escuela Normal Rural de Tiripetío. Entonces, estoy empezando una investigación acerca de esa relación de poder que se da entre un Estado, como un ente jurídico, entre el Estado y una institución que es creada por el propio Estado. Nos queda claro, nos debe quedar claro que cualquier institución es creada por el Estado, incluso las privadas. Si las instituciones privadas no son creadas por el Estado, si las autoriza de alguna manera, entonces el Estado es responsable de la existencia, del trabajo, de la trayectoria, de lo que hacen las instituciones privadas. Es responsabilidad también del Estado. Pero de forma directa, absolutamente de forma directa, las instituciones públicas son creadas, generadas por el Estado. No solamente autorizadas, sino generadas o creadas por el Estado. En este caso, la Escuela Normal Rural de Tiripetío, pero las golpea a cada rato. Entonces, atrás de ese diálogo, un diálogo de golpes de un lado y de incertidumbre y hasta en cierto modo de desafío, en cierta forma de desafío del otro lado, hay un diálogo que no es muy bien comprendido. Es decir, la sociedad escucha los estudiantes de Tiripetío y muchas veces antes de investigar las causas del descontento y de los disturbios que se generan, ya está criticando o juzgando. Intento explicarme. El Estado tiene obligaciones con todas las instituciones. Me regreso, con las instituciones de educación privada, por ejemplo, tiene obligaciones. Si el Estado permite la existencia de una institución privada, debe regularla, reglamentarla, de forma que esa institución privada provea a los clientes de esa institución privada eh, los elementos necesarios para su preparación. Eso es evidente. Bueno, pues para una escuela pública, la obligación del Estado se incrementa, se acrecienta. Veamos el caso que te cito, el caso del internado de la Normal Rural de Tiripetío. Una de sus obligaciones es la alimentación, por ejemplo. Pues si es internado y uno de los elementos que se le tiene que proveer al estudiante es la alimentación, bueno, pues entonces tienes la obligación de proveerla, entre otras muchas cosas. Cuando uno de esos elementos que el Estado tiene la obligación de darle, de otorgarle a alguno de sus estudiantes, hablando de una institución educativa pública, como es el caso de un internado, bueno, pues los estudiantes tienen que reclamarlo. Y bueno, esa es parte de lo que pretendo estudiar. ¿Cómo es que se da ese diálogo entre los estudiantes de una escuela como la de la cual yo egresé, la Escuela Normal Rural de Tiripetío? ¿Cómo se va dando ese diálogo con el Estado? Porque a veces es un diálogo fuerte, de violencia incluso. En eso estamos, Peregrino. Y bueno, aquí me gustaría hacerle dos preguntas sobre lo que acaba de mencionar, profe, pero la primera, no sé si por la temprana etapa en la que se encuentra su investigación ya tenga, digamos, este mapeo de qué teóricos va a utilizar para aproximarse al campo. Ah, no sé, se me ocurre Bourdieu, un personaje que está totalmente ligado a las relaciones de poder en la sociedad, pero bueno, no sé si ya se ha aproximado al marco teórico, pues digamos, o está únicamente en esta etapa de ver lo que se ha hecho en la academia con respecto a ese tema. Te agradezco la sugerencia, Peregrino. En realidad, efectivamente, apenas estoy en una esquematización de lo que voy a pretender. Es efectivamente muy temprano todavía, pero bienvenidas todas las sugerencias. Que me comentas, por ejemplo, de Bourdieu y su trabajo que hace con las relaciones de poder. Voy a buscar algo al respecto porque tengo algo ya de Canguilhem, por ejemplo, un sujeto en inglés que escribe acerca de la violencia y de los tipos de violencia, porque efectivamente hay muchísimos tipos de violencia. Nuestro país sabe de violencia, nuestro estado de Michoacán sabe de violencia, nuestra región sabe de violencia y es bastante terrible, ¿no? Duro, difícil. Pero bueno, hay muchos tipos de violencia. Y
Pero fíjate lo curioso, ¿no, Peregrino? Esa violencia de la que sabe nuestra sociedad, las escuelas, muchas escuelas de ellas, conocen de todos los tipos y variedades. Podemos hablar, por ejemplo, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, saben de violencia física, saben de violencia carcelaria. Los estudiantes de las escuelas normales rurales saben de violencia policial, sabemos de violencia psicológica, porque siempre hay un acoso sobre algunos, que se parece un poco a lo que se conoce dentro de otro tipo de violencias, o más bien dentro de otro tipo de instituciones educativas, como las casas de los estudiantes en la Universidad Michoacana. Algo de lo que se pierden, algo de la aventura que se pierde en las escuelas privadas es esto. Las escuelas privadas se privan, valga la redundancia, se privan del conocimiento que se genera por esa interacción de choque de poder que se da entre las instituciones y el Estado. El Estado golpea, pero no puede golpear porque no tiene elementos, además, obviamente no tiene necesidad, obviamente, evidentemente, el Estado no tiene ninguna necesidad de golpear a una institución privada para nada, solamente reglamentarla, eso sí, regularla, cuidarla, tiene que cuidar que la trayectoria para las cuales se supone fueron creadas y publicita o publica sus invitaciones y sus intenciones, ¿no? De una institución privada, pues el Estado tiene que regularla, reglamentarla y cuidarla que así suceda. Pero las escuelas públicas, este, sabemos de primarias, por ejemplo, conocemos de conflictos en escuelas primarias aquí en Morelia, por ejemplo, cuando hay conflictos sindicales, todo eso. La Universidad Michoacana, que es evidentemente una escuela pública, el propio Tecnológico de Morelia, el Instituto Tecnológico de Morelia, sabe de violencia. Hace años que el gobierno del estado no cumple con el pago de algunos bonos que se adeudan se le llama al personal no transferido, es decir, personal que está federalizado como nosotros, por ejemplo, en el Centro de Estudios de Bachillerato, no se han cubierto. Y ese no pago, es decir, ese adeudo es una forma de violencia, por supuesto, una violencia económica. Es decir, no les pago lo que estaba comprometido. No estoy otorgándoles, no les otorgo algo que ya estaba comprometido o minutado. Es una violencia, por supuesto, pero es una violencia muy específica de las instituciones públicas. Lo que decía lo digo con absoluto respeto, con enorme respeto para las instituciones privadas de que se privan de esa aventura en la que nos mete el Estado, porque el Estado nos mete ahí, en ese brete. El Estado tiene compromisos, genera compromisos y luego no los cumple. Es violencia. Puede ser violencia política, violencia económica, pero ahí está, existe. Y luego pasa a otro tipo de violencia, como la violencia de desaparecer 43 estudiantes, por ejemplo, que no es nada pequeño. La violencia que deja moretones y la violencia que deja heridas sangrantes. Eso el Estado mexicano ha sabido eso y los estudiantes de educación pública principalmente, unos más y otros menos, por supuesto. Hay escuelas de educación pública que jamás tienen este tipo de problemas. Nunca los tienen, siempre han estado de forma más tranquila, más pasiva, y otras escuelas sí. Por eso te decía acerca de la investigación que estoy intentando hacer de esa. ¿Por qué sucede esa violencia? De una institución que el Estado la generó, y que además en mayo próximo cumple 100 años. La escuela está normal de la de Tilpetía. El 22 de mayo cumple 100 años. Así es, Peregrino. Una de las más longevas, ¿no? Digo, para aquellos que no la tienen como en el mapa, una de las más longevas en la zona.